sondeos y encuestas electorales. Campaña puerta a puerta, consolidación de candidato, marketing digital. Estamos ubicados en la plaza principal 14 de septiembre, Galería Delgadillo, Acera Este, primer piso, oficina 19. Gestoría Pública, Politic Consultores, ofrece sus servicios de asesoría en presupuesto municipal, recursos propios, coparticipación tributaria, préstamos y donaciones, asesoramiento en elaboración y capacitación de POAs institucionales de acuerdo a los siguientes ejes temáticos: ajustes al plan estratégico municipal, elaboración de su estructura organizativa, análisis FODA, establecimiento de los objetivos estratégicos y tácticos. Estamos ubicados en la plaza principal 14 de septiembre, Galería Delgadillo, Acera Este, primer piso, oficina 19. Buenas noches, somos el Colegio de Politólogos de Cochabamba, el programa Debate Ciudadano, Diálogo, la red educativa La Paz, Cotel 12.2, Conteco 224, 40 años en señal abierta, y Santa Cruz Cotas, canal 22. Es así que el día de hoy vamos a tratar un tema que está realmente conmoviendo a todo el país, que es el caso, ¿no?, de que se ha reabierto el tema del Hotel Las Américas y también la situación jurídica y política de Evo Morales, que todos sabemos muy bien que él todavía se encuentra en Venezuela, ¿no? Hace algunos días él ha salido a Venezuela por todos estos acontecimientos que se está desarrollando, y también lamentamos, ¿no?, la vida de un exministro, que una noticia totalmente lamentable. Y bueno, el día de hoy estamos con tres invitados, especialistas en el área, especialistas en el tema. Estamos con el colega politólogo Kenny Pérez, que él es autor de muchos libros: Bolivia, un narcoestado. El tema también ha escrito sobre el terrorismo, anomia política también, si no me equivoco, y muchas investigaciones. Es un colega que escribe constantemente y bueno, siempre promociona todos los libros que Kenny Pérez ha escrito. Así también tenemos al doctor Ronald Ramiro Durán Pomar. Él es docente de la Universidad Católica, Univalle, Unifrance, en pregrado, posgrado, especialista en Derecho Internacional, y también es miembro del Instituto de Estudios Internacionales. Como así también lo tenemos al doctor Freddy San Millán, ex secretario de la Gobernación, que siempre va aportando con el análisis político de todo lo que se está sucediendo en el país. Muy buenas noches, bienvenidos, agradecerles por la invitación, por estar aquí presentes para analizar este caso, ¿no?, del Hotel Las Américas y la situación jurídica y política de Evo Morales, que muy bien todos sabemos en la pelea que tienen entre el ala arcista, el ala evista, ¿no? Y ya se aproximan las elecciones del 2025 y se están dando muchas situaciones y están saliendo muchas cosas a la luz. Es en ese sentido, colega a Kenny Pérez, que usted es autor del libro El terrorismo, que llama mucho la atención lo que ha sucedido, ¿no?, hace mucho tiempo, ya en la gestión 2009, en el tema de estos tres extranjeros, que el gobierno lo ha catalogado como una organización terrorista. Por eso habían instruido el mismo Evo Morales desde Venezuela, cuando está con Hugo Chávez, indicó, ¿no?, que por cuidar el tema de la integridad nacional, se había instruido a que inmediatamente la Policía Nacional actúe sobre este tema. Es en ese sentido, colega Kenny Pérez, ¿cuáles son las características, cuáles son los elementos para que se adecue realmente lo que es una organización terrorista? Colega Kenny.
Tiene el uso de la palabra. Sí, buenas noches. Sí, una organización terrorista se diferencia de, digamos, una organización criminal delincuencial común por el hecho de que la organización terrorista tiene una causa política, tiene una justificación política, ideológica, hasta religiosa, ¿no? Entonces, sus acciones tienen la finalidad de implementar, ¿no? Imponer la ideología que propugnan, imponer las ideas que ellos tienen, ¿no? A diferencia de un delito común de cualquier otro grupo que lo hacen tal vez por lucrar o por dinero, ¿no? Ahora, si digamos lo aplicaríamos al contexto boliviano, tenemos, ¿no?, este caso de este grupo irregular, que se lo cataloga como terrorista. ¿Cuál sería aquí la justificación política para el actuar de este grupo? En este caso sería la autonomía, ¿no? La autonomía. No es una causa, digamos, que yo diría que justificaría, ¿no?, acciones de violencia, ¿no?, como para atentar, crear una convulsión social que incluso podría llevar a la muerte de civiles, ¿no? Pero eso era, ¿no?, su justificación. Yo estaba viendo la última entrevista que Rosa realizó, ¿no?, y ahí él habla de la autonomía, ¿no? Entonces esa era su justificación, ¿no?, entre comillas, su justificación ideológica. Pero en realidad creo que esto trasciende más, ¿no? Porque yo veo, ¿no?, esta especie de situación en donde ocurre este hecho de terrorismo, ¿no? Deviene de toda una serie de hechos, ¿no?, de una seguidilla de acontecimientos, ¿no?, que empieza desde que Evo Morales asume el poder, ¿no? Una vez que Evo Morales asume el poder, se empieza una especie de ataque, ¿no?, en contra de su gobierno, se genera este movimiento que trata de desafiar la autoridad de Evo Morales, ¿no?, en donde, y eso se genera en el oriente, ¿no?, en Santa Cruz, con todas esas instituciones y la media luna más, ¿no?, a cierto grado, pero más en Santa Cruz. ¿Y qué ocurre, no? Primero ocurre este referéndum, ¿no?, revocatorio. Después ocurre lo que es esa masacre en Pando, en Porvenir, y todo ese descontento se articula alrededor de la autonomía, ¿no? La autonomía como causa política de esa región, desde la clase política del oriente, ¿no? Pero, a ver, si uno se pone a analizar, ¿qué es la autonomía? La autonomía solo se refiere a la administración del departamento, ¿no?, de las instituciones públicas, a lo que es la organización burocrática, la administración, la asignación de recursos, competencias. No, yo no lo considero como una causa como para generar una convulsión social, ¿no?, de esas características, en donde se trae mercenarios y demás, ¿no? Pero ese era su sustento político ideológico, ¿no? Tal vez no era algo muy que genere trascendencia, ¿no?, que tenga mucha fuerza, ¿no?, como para causar que la gente vaya detrás de esa causa, ¿no?, de la autonomía. Pero esa era su intención, ¿no?, y su justificación política e ideológica, ¿no?, la autonomía. Es así, el colega Ken Pérez no nos ha dado una pauta de lo que en aquellos tiempos, estamos hablando 2007, 2008, 2009, no nos olvidemos incluso Manfred Zelles Villa, ¿no?, que le ha costado el tema de la gobernación, ¿no?, cuando en un discurso, ¿no?, adelante Santa Cruz con su autonomía, un país totalmente polarizado, la media luna, el occidente,
¿no? Y bajo todos esos criterios de lo que ha realmente pasado y ha vivido el país, ha sido que se llegue a este hecho del caso terrorismo, ¿no? Que ha acusado el gobierno. En ese sentido, doctor Freddy San Millán, ¿cuál es su balance, ¿no? Sobre estos aspectos, ¿no? ¿Cuál es el balance político que usted tiene sobre toda esta situación que hoy en día se ha vuelto a reabrir y está en una discusión no solamente a nivel nacional, sino hasta internacional, porque todos dicen que Evo Morales, si está en Venezuela, es por temor también, ¿no? A esta causa que está pasando en nuestro país? ¿Cuál es su balance, doctor Freddy San Millán? Bueno, si nos remitimos al contexto del 2006 hasta el 2009, efectivamente teníamos un país altamente polarizado por visiones completamente diferentes, ¿no? Uno del occidente y otro del oriente, que se ha denominado en la media luna. Y esta polarización obviamente tenía que definirse, pero de acuerdo a Gramsci debería, digamos, el gobierno ganarse al pueblo del Oriente para que se subsume a su proyecto ideológico. Sin embargo, no ha sido así, ha sido, como se puede decir, a la mala, y de acuerdo a algunos antecedentes que tenemos, esta cuestión de instrumentalización, de hacer aparecer este grupo irregular terrorista, viene desde el 2007. Entonces, de por medio se ha dado un atentado a la casa del monseñor de Santa Cruz, y finalmente ha terminado en esta matanza todo ello, y no ha sido en realidad el asalto al Hotel de las Américas lo definitorio, o sobre las personas que han sido, digamos, en alguna medida los que han sufrido este problema del embate de parte del Estado, sino que a partir de ahí se ha ido extendiendo, ampliando a toda la élite, ¿no?, de esa visión ideológica de Santa Cruz, contra todo el liderazgo del Oriente, prácticamente se podría decir. Por entonces, imagínense, de los 9 departamentos que tiene Bolivia, la media luna convocaba a 5 departamentos, es decir, hegemónicamente con departamentos en mayoría. Y lo de fondo, esa vez estaba la cuestión del gas, ¿no? Eran los departamentos más ricos y a este lado los departamentos más pobres. Entonces se da esta naturaleza. De esa manera es que consolida el movimiento al socialismo un proyecto hegemónico a nivel nacional, en base a la instrumentalización de ese tema o hecho que es el Hotel de las Américas, denominándolo grupo terrorista. Ahora bien, digamos, esto no ha quedado ahí, se han cometido graves atentados contra los derechos humanos de las personas, y ellos han interpuesto ante la Corte Interamericana, ¿no?, su respectiva demanda, y han sido, digamos, favorecidos con esto. Esta resolución o este informe hubiese salido de la Corte Interamericana en el 2018, pero se ha conocido no hace más de un año atrás, ¿no? Se ha conocido, y desde entonces, digamos, se viene debatiendo esta situación sobre, digamos, los responsables o autores de ese hecho. En esas instancias es que ahora estamos discutiendo, ¿no? Y yo lo llamaría como una fatal coincidencia. Por un lado, aparentemente, muchos creen que es una persecución política del ala arcista sobre el ala evista, sobre todo sobre Evo Morales, pero entiendo que también son los tiempos que están apremiando contra el gobierno, toda vez que en caso de que no cumpla las recomendaciones de la Corte Interamericana, los damnificados o los denunciantes ya están, ¿no?, haciendo sus reclamaciones correspondientes para que se llegue a otro tipo de instancias. Entonces el gobierno, un poco forzado, se ha visto en la necesidad de iniciar este proceso de investigaciones, que entre otras cosas es una de las recomendaciones que se ha realizado, y ahí es donde, digamos, estamos en estos momentos en saber qué es lo que ha pasado. Evo Morales ha salido con una declaración en sentido de que no se va a presentar y así lo metan a la cárcel. Liner ha salido con una declaración en sentido de que no son responsables,
porque ellos no han estado en el lugar de los hechos y en realidad que no se está, lo que no se está investigando en realidad la intervención del Estado, sino los excesos que se hubieran producido en esa situación, un poco, digamos, deslindando responsabilidades. Pero si nos vamos a remitir a la teoría, a la dogmática del derecho penal, es una institución muy importante que ha evolucionado de la mano de Rossin con la teoría del dominio del hecho, en sentido del autor mediato. ¿Qué es el autor mediato? El autor mediato es que, si bien es cierto, no estaba en el momento preciso en ese lugar de los hechos, no ha ejecutado físicamente el delito, no ha consumado, pero es autor del responsable de esa ejecución de ese acto. Entonces Linera no estaría, digamos, con una lectura correcta. Ahora bien, habrá que ver si estas investigaciones avanzan. En mi criterio no van a avanzar porque en realidad esa decisión de este montaje del terrorismo ha sido una decisión política de un gobierno. Y cuando digo de un gobierno, me estoy refiriendo a Evo Morales, a Linera, al mismo señor Catacora, porque ha sido una decisión política para empujar esta situación, ¿no?, y tener los resultados políticos favorables hacia ellos. Entonces probablemente las investigaciones no avancen como deberían avanzar, seguramente se van a diluir y no va a terminar en nada, ¿no? Es decir, en vez de ir en un proceso que muchos creen que lo han de llevar a Evo Morales, a Linera a la cárcel, es probable que termine ni siquiera con algunos responsables de esta situación. Pero en el fondo, ¿qué es? Y seguramente aquí es lo que nos han de ayudar aquí los colegas, en el fondo, el tema de discusión es el pago, el resarcimiento, la reparación del daño. El procurador ha salido y ha dicho que no se ha podido, ¿no ve?, reparar el daño porque son mucho dinero. Entiendo que solamente una de las víctimas ha pedido alrededor de $3 millones y son alrededor de 7 que están viniendo. Es decir, es mucho dinero. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a tener que pagar al Estado, vamos a tener que pagar nosotros los bolivianos, y ahí vamos a entender un concepto muy importante: el costo económico que le cuesta al Estado boliviano la persecución política. Porque esa cuestión del Hotel de las Américas o del supuesto terrorismo ha terminado en una ceñuda persecución política. Y estamos viendo que todas las víctimas de la persecución política están recurriendo a la Comisión Internacional de Derechos Humanos y probablemente tengan fallos favorables, y el Estado va a tener que pagar esa situación económica. ¿El Estado qué va a hacer? El Estado, una vez que pague, va a tener que iniciar la acción de repetición, y es probable que recién así se les afecte sus bolsillos de Evo Morales, sus bolsillos de Linera y otros que hubieran estado involucrados en ese gobierno. Entonces pienso que por ahí está yendo la situación. Entiendo que muchos se van a sentir decepcionados, en sentido de que han de ver de que Linera o Evo Morales vayan a la cárcel. Yo creo que no ha de suceder eso. Aún maneja el órgano judicial el gobierno, y obviamente tiene muchos mecanismos para un poco soslayar y diluir esta cuestión de la investigación. Gracias, doctor Freddy San Millán. Es muy importante lo que usted menciona en el tema de la coyuntura. Yendo sobre la base de esa discusión, doctor Ronald Durán, ¿cuál es el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos específicamente sobre este tema, doctor? Bueno, en primer lugar, buenas noches, muchas gracias por la invitación, también aquí a los que nos acompañan. A ver, considero, previo a responderle de manera directa a la consulta, hacer una aclaración, creo que es bien pertinente, de lo que significa el sistema interamericano. Breve, voy a tratar de mantenerme dentro de los tiempos para luego abordar el informe. Esto que nos va a permitir saber cuáles son los márgenes jurídicos o las consecuencias jurídicas de un informe de esta naturaleza, y saber qué más hay en este sistema. ¿De acuerdo? Voy a procurar ser lo más breve posible. El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos no es como tal una instancia, sino es un esquema establecido
para garantizar la protección complementaria de los derechos, por lo menos en el ámbito americano. ¿De acuerdo? Esto está de acuerdo, por ejemplo, con la Convención Americana de Derechos Humanos y otros tratados complementarios, y la idea es que se tengan órganos que coadyuven con el Estado para la protección de los derechos humanos en general. Entonces, una vez que el Estado no puede garantizar derechos establecidos principalmente en la Convención Americana de Derechos Humanos y que las víctimas o las personas afectadas han agotado las instancias internas, pueden recurrir a este sistema. Este sistema tiene como que dos etapas. La primera etapa se desarrolla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la instancia de promoción y en este caso de investigación de violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces esta es la instancia que investiga. Tiene un proceso de admisibilidad, tiene una recolección de pruebas, puede hacer visitas in loco, tiene varias facultades interesantes, pero al final el resultado de esa investigación va a ser lo que se conoce como un informe de fondo, que es precisamente el informe sobre el cual versa el caso del Hotel Las Américas, en particular el caso Tariq, ¿no? Que tiene otra denominación. Entonces lo que tenemos hasta ahora es un informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Entonces este informe de fondo efectivamente tiene un valor jurídico que depende de los estados, porque resuelve en una suerte de conclusiones y recomendaciones. ¿Qué recomienda? Varias cosas: indemnización, rehabilitación, reparación integral, investigación, derecho a la verdad, etcétera, que el Estado tiene dentro de su voluntad soberana ese margen de qué hacer con ese informe. No es vinculante per se ese documento, por eso es recomendación. Ahora bien, en caso de que el Estado, tiene dos opciones ahí el Estado: o aceptar ese informe y empezar con la comisión una suerte de diálogo para materializar esas recomendaciones, o literalmente negar el contenido de ese informe y que este caso pase recién a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la instancia jurisdiccional del sistema y que es ahí donde mediante audiencias, ¿no? Audiencias como tal, la Corte, mediante los jueces que tiene, va a resolver y va a determinar si efectivamente el Estado es responsable internacionalmente. En ese contexto va a emitir una sentencia y esa sentencia sí tiene el carácter de ser vinculante para el Estado. ¿Qué quiere decir? Que el Estado, de acuerdo a su buena voluntad y a su buen comportamiento, y al principio pacta sunt servanda, lo que debe hacer es cumplir esa sentencia, pero esa sentencia, ¿no? Y para esa sentencia, pues falta un tramo más en cuanto a tiempo, porque los procesos ante el sistema interamericano son largos en tiempo, duran una escalada de 15, 20 años promedio desde que se establece o desde que se indica la vulneración efectiva. Solo como ejemplo cortito, este último caso Brisa Angulo Lozada, las agresiones sexuales sucedieron entre el 2003 y resulta que la sentencia de la Corte vino el 2022, o sea, comisión y Corte. Entonces, eso yo creo que es un primer espacio prudente de aclarar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿Qué podemos esperar? Ahora, no sé si estoy en tiempo, si tal vez para una intervención puedo tocar ya el contenido del informe, ¿no? Si usted me indica. No, sigan. Adelante, entonces, perfecto. Sobre esa base de contexto, sobre lo que significa el sistema interamericano, diferenciando la labor de la Comisión y de la Corte, que son distintas, podemos empezar a hablar de lo que es este informe de fondo. Este informe de fondo, reiterando, es el resultado de la investigación que ha hecho la Comisión Interamericana a denuncia de Mario Francisco Tariq Astorga y otros, el señor Toazó y bueno, el fallecido en su momento, el señor Dyer y otros dos más. ¿Qué desluce este informe? Desluce cosas bastante interesantes, como que, por ejemplo, que ha determinado que al momento del operativo, en el abril del 2009, no había un acompañamiento ni judicial ni fiscal del operativo. O sea, era una irrupción abrupta de este grupo UTARC, que precisamente había sido creado para esos fines específicos y que hicieron la intervención en el hotel. Elementos contundentes que están reflejados en el informe. Primero, no estaban activadas las cámaras de seguridad, ¿no? Que se habían desactivado días antes, justo coincidentemente con el ingreso de estas 5 personas, ¿no? Segundo, respecto a las ejecuciones y al fuego cruzado que había el gobierno aseverado en sus informes oficiales, pericias internacionales demostraron que, por ejemplo, que en el caso del señor Dyer, ¿no? Indicaban que uno, no tenían armas, ¿no? Los habían encontrado en pijama, ¿no? Y segundo, el modo, por ejemplo, del deceso de estas víctimas era en un formato de ejecución,
O sea que en ningún momento había habido intercambio de fuego, ¿no? Se demostró eso. Y además que en varios párrafos del informe refiere que se ha determinado actos de la policía, de la fiscalía, donde han intentado o contaminar el escenario o restringir cierto acceso a información, ¿no? Segundo, además, en la autopsia de ese señor Dyer no se indica la fecha y la hora de la muerte, ¿no? Entre otras cosas, y que el Estado ahí, por ejemplo, la comisión hace notar que el Estado no ha tenido la voluntad de enviar documentación incluso legible para que se pueda demostrar estos extremos. Son detalles menores, pero al final son detalles que toman en cuenta. Otros elementos fueron trasladados indebidamente a la ciudad de La Paz, ¿no? Ellos refieren que en el traslado fueron encapuchados, fueron golpeados, constantemente eran amenazados, llegaron a La Paz o al aeropuerto del Alto totalmente golpeados, maniatados, no recibieron atención médica en un inicio, y cuando recibieron la atención médica que necesitaban fue una atención médica literalmente superficial, y es más, ellos refieren y dicen que les inyectaron algún medicamento que los dejó como adormecidos, y a pesar de eso continuaron las declaraciones, ¿no? Otros elementos más que se hacen notar que ya dejan un poco más al descubierto la actitud del gobierno, del Estado, porque en este caso se maneja como Estado, el Estado responde, ¿no? Entonces son elementos normativos, como por ejemplo, justo como un mes después, algunos días, se emite el decreto supremo 138, ¿no? Que ese decreto supremo establece que los casos de terrorismo van a tener como jurisdicción la ciudad de La Paz para conocimiento de jueces. La comisión establece y entiende que esto es una afectación directa al principio del juez natural, porque el juez que debería conocer este asunto debería ser el juez del lugar de los hechos, prioritariamente, ¿no? Y segundo, este decreto se habría aplicado retroactivamente para aplicarlo a este caso denominado terrorismo, ¿no? Y que además también hay otra ley, la ley 007, porque estas personas estuvieron más de varios años en detención preventiva, esa ley 007, que también fue aplicada retroactivamente porque se promulga después de estos hechos, establecía o ampliaba el lapso de detención preventiva hasta 36 meses, e incluso tenía una cláusula, una normativa que preveía y decía, este plazo puede ser incluso más ampliable en tanto y en cuanto los imputados entorpezcan o existan causales aplicables a los imputados que obstaculicen el proceso. Entonces, ¿cuál era la excusa del gobierno? Estos señores presentaban acciones de libertad, acciones de amparo, recursos propios ante la normativa penal, ¿no? o los parámetros propios que tienen, y obviamente eso la justicia lo toma con un parámetro de entorpecimiento. Entonces, me sigues interponiendo recursos, te sigo ampliando la detención preventiva, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no? Por ejemplo, en la primera audiencia de medidas cautelares para estas dos personas que eran extranjeras, obviamente, no se contó con un traductor, ¿no? Entonces, son elementos esenciales, son elementos que han configurado que, por ejemplo, que la Corte decida, o la Comisión decida, por ejemplo, determine, ni siquiera decida, que determine que, por ejemplo, han habido serias violaciones a los derechos a la vida, a la libertad personal, a la integridad física, al uso de la fuerza. Ha entendido que hay torturas de por medio, ¿no? Precisamente por todos los actos que ha hecho el Estado a través de las instituciones, ¿no? Entre otros aspectos, se señala también que ellos han sido incomunicados en la cárcel de San Pedro y al final han tenido que someterse a un procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque al final el tiempo que estaban ya en detención preventiva ha sido casi el mismo que determinaba la sentencia. De hecho, el 2015 se acogen a procedimiento abreviado y el 2015 también salen porque ya habrían cumplido gran parte de la pena, ¿no? Entonces, y ese fue, que les digo, ¿no? La herramienta o el argumento que tuvo el gobierno de decir, bueno, están aceptando que son terroristas, entonces hemos hecho un buen trabajo. Pero lo que la comisión analiza no es tanto si fueron o no terroristas, sino la conducta del Estado respecto al tratamiento de estas personas. Por eso se determina que han habido, o concluye la comisión, que han habido pues afectaciones al derecho a la vida por las ejecuciones extrajudiciales, afectaciones a la integridad física por los golpes, por haberlos, ¿no?, maniatado, trasladado, ¿no? Determina también que ha habido afectaciones al derecho a la integridad personal por el uso excesivo de la fuerza,
¿no? Por el uso excesivo de la fuerza, que existen estándares internacionales que regulan eso, y también por la existencia de torturas, así como también el derecho a la libertad personal, por el exceso en la detención preventiva y porque en ningún momento se les informaba cuáles eran sus derechos, no se les brindó oportunamente abogados de oficio y básicamente ellos tuvieron que recorrer o desarrollar este proceso literalmente solos frente al Estado. Y además que el Estado, que es algo muy importante y que el Estado lo ha estado incumpliendo estos últimos años, que son las garantías judiciales, las garantías, ¿no?, de protección judicial y sobre todo esa obligación que tiene el Estado de investigar estos casos graves. Entonces, por eso, de ahí la conclusión del informe de la Comisión Interamericana, que dice que el Estado es responsable por violación de derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y, ojo, en la Convención para prevenir y sancionar toda forma de tortura. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo ha habido lesiones a derechos humanos, sino ha habido situaciones de tortura, ¿no?, que se han desarrollado en todo este proceso frente a estas personas. Por eso, por ejemplo, y para cerrar ya, lo que hace la Comisión es recomendar al Estado, primero, reparación integral, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Medidas de restitución, de rehabilitación, de compensación, garantía de no repetición, etcétera. Medidas de atención, salud mental y física para las personas. Y esto creo que es lo que más preocupa, ¿no? Porque, y de rato en rato textual, porque eso es importante, ¿no? La Comisión recomienda iniciar una investigación penal, eso es lo que creo que más preocupa y lo que atañe generalmente, de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable, ¿no?, para establecer los hechos e identificar las posibles responsabilidades, ¿no? Respecto, ¿por qué? Porque la Comisión determina como graves violaciones. Y, ojo con esto, al tratarse de graves violaciones de derechos humanos, el Estado no podrá oponer la prescripción ni otras eximientes de responsabilidad para incumplir esta recomendación. Además, la investigación de los actos de tortura obviamente debe tener los estándares que se rigen en el protocolo de Estambul: debida diligencia, oportunidad, plazo, derecho a la verdad, etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que es el elemento que ha empezado a encender las alarmas, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado debe investigar. Pero concluyo con esto, hay una medida más, pero es el tema de capacitación, ¿no?, que siempre la Comisión y la Corte recomiendan: capaciten a sus jueces, a sus policías, a sus fiscales, capaciten en estándares internacionales, capaciten en uso razonable de la fuerza, capaciten en trato incluso humanitario, ¿no?, porque la idea de una situación es no siempre responder con fuego, sino tener elementos de contención que eviten principalmente la afectación al derecho a la vida. Entonces, conclusión de esto es, este informe entra dentro de algo que se conoce del derecho internacional como soft law, es recomendación, entonces depende del Estado, pero el Estado tiene que entrar en una suerte de consenso con la Comisión, ¿no? Entonces, y el Estado hasta ahora formalmente no se ha pronunciado con la Comisión, ¿no? Porque eso tiene que ver con un arreglo, porque la Comisión incluso tiene que hacer el seguimiento del cumplimiento de estas recomendaciones, ¿no? Tal cual como se ha hecho en su momento, por ejemplo, con el caso de Meseta versus Bolivia, ¿no? Porque ahí también en fase de comisión se ha llegado a un acuerdo de solución amistosa y el Estado y la Comisión han trabajado conjuntamente. Al final la Comisión ha hecho perfecto, en su momento el Estado ha cumplido las recomendaciones, se cierra el caso, ¿no? Pero en este caso el Estado formalmente no ha emitido criterio y por tanto lo que podemos esperar es que este caso de hecho va a pasar a la Corte y la Corte mediante una sentencia realmente genere una obligación vinculante para el Estado de cumplimiento. O sea, si lo ponemos en una matiz de cálculos políticos, estas audiencias y esta sentencia pues va a demorar 1 o 2 años más por lo menos y formalmente no. Si es que el Estado no hace ningún tipo de actuación preliminar antes de eso, pues se tendría que esperar la sentencia, que realmente eso sí sería lo vinculante y que el Estado está obligado a cumplir, ¿no? Eso por lo pronto. La verdad, muy interesante lo que indica, ¿no, doctor? En resumen, parece que en Bolivia primero se encarcela, luego se investiga, ¿no? Primero se masacra y luego se investiga. Yo creo que el tema de las recomendaciones, de lo que ha hecho la Corte Interamericana, es una reflexión, ¿no?, de cómo realmente se está manejando la justicia y la política, ¿no? Bueno, vamos a la pausa. Gracias a la Primera Gestoría Pública, politólogos ofrecen sus servicios. Volvemos después de la pausa.
Gestoría Pública, Politic Consultores, ofrece sus servicios para las elecciones nacionales, gubernamentales y municipales. Identificación, perfilamiento y posicionamiento de candidatos. Elaboración de sondeos y encuestas electorales. Campaña puerta a puerta. Consolidación de candidato. Marketing digital. Estamos ubicados en la plaza principal 14 de septiembre. Galería del Gadillo, acera este, primer piso, oficina 19. Gestoría Pública, Politic Consultores, ofrece sus servicios de asesoría en presupuesto municipal, recursos propios, coparticipación tributaria, préstamos y donaciones, asesoramiento en elaboración y capacitación de POAs institucionales de acuerdo a los siguientes ejes temáticos: ajustes al plan estratégico municipal, elaboración de su estructura organizativa, análisis FODA, establecimiento de los objetivos estratégicos y tácticos. Estamos ubicados en la plaza principal 14 de septiembre, Galería del Gadillo, acera este, primer piso, oficina 19. Estamos con el programa Debate Ciudadano tratando el tema del Hotel Las Américas y la situación jurídica y política de Evo Morales, que en los hechos ha conmocionado al país esta situación. Y es en ese sentido, colega Kenny Pérez, ¿usted cree que Luis Arce está dispuesto ya con este caso del Hotel Las Américas, quererlo aislar a Evo Morales definitivamente del escenario político? Bueno, yo pienso de que esta situación de la CIDH ha presentado una oportunidad, ¿no?, a la facción arcista para generar, ¿no?, esta especie de en los medios de comunicación, ¿no?, tratar de atacar a Evo Morales, ¿no?, con estas recomendaciones de parte de la IDH. Sabemos que hay una pugna política en el MAS y se aprovecha, ¿no?, cualquier escenario para hacerlo, ¿no? Más allá de eso, yo quisiera un poco analizar sobre este asunto de la CIDH, ¿no? Yo estaba investigando un poco. Por ejemplo, la CIDH ni siquiera es reconocida por los Estados Unidos o por Canadá, ¿no? Entonces, yo estaba investigando también, y los estados, como por ejemplo Colombia, ¿no?, bajo el gobierno de Duque, o sea, no se atienen a lo que le dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? O sea, los estados no tienen la obligación de, o sea, si usted me está recomendando esto, está bien, yo voy a considerar si prosigo con sus recomendaciones, ¿entiendes? Los estados son independientes, más allá de que haya convenios internacionales, el derecho internacional, ¿no? Yo te voy a dar una referencia, ¿no? Cuando Estados Unidos atacó a Irak, no tenía permiso de la ONU, el año 2003. ¿Qué significa esto? De que un Estado puede desconocer el derecho internacional, los designios de la comunidad internacional, siempre y cuando tenga la capacidad de tolerar las consecuencias, ¿no?, de eso, ¿no? Puede ser considerado un Estado paria, puede haber todo un descalabro diplomático, no puede afectar a lo que se refiere a las relaciones económicas, ¿no? Entonces, ahí también depende, ¿no? No hay por qué intimidarse con esta corte, es a lo que me refiero, ¿no? Incluso Daniel Ortega los expulsó de Nicaragua, ¿no? Sacó. Eso sería un elemento de esto, ¿no? El segundo elemento es de que aquí en Bolivia no existe un escenario de ataques terroristas de manera permanente, cotidiana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que eso, a comparación de otros estados como Rusia, como Israel, ¿no? Esos tienen políticas bien establecidas en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo, ¿no? Creo que es importante hacer notar de que cuando se trata de los derechos de terroristas, cuando se trata de la seguridad nacional, los estados aplican todas las medidas y políticas que
protejan la integridad de su país, ¿no? Y si eso significa incluso violar las normas, lo hacen, ¿no? Por ejemplo, Israel tiene su agencia de inteligencia, el Mossad, ¿no? Esa agencia de inteligencia comete asesinatos alrededor del mundo, ¿no? Lo mismo Estados Unidos, ¿no? Ellos cometen asesinatos en contra de dirigentes terroristas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí un poco hay que poner en contexto esto, ¿no? Bolivia no está en un ambiente donde existe violencia permanente, en donde la seguridad del país está en riesgo, y por eso hay esta especie de desrelajamiento, ¿no? Para tratar los derechos de los terroristas y demás, ¿no? Yo creo que eso habría que considerar también, ¿no? Es así, Kenny. El doctor Freddy San Millán, ¿cómo se puede analizar esta situación, ¿no? De agarrar este caso del Hotel Las Américas, lo que también ha pasado recién con el exgerente, ¿no? De yacimientos sobre el tema del litio, los procesos que están realizando? ¿Será que el gobierno en realidad está buscando ese fin, ya debido a que esta pelea y lucha constante que tienen entre ACIDS y Evistas no está tomando a que el Poder Judicial realmente decida, ¿no?, sobre la situación de Evo Morales? ¿Cómo ve usted, doctor, esta situación? En realidad, en primer lugar, antes de contestar, quisiera, digamos, aclarar dos conceptos, ¿no? En realidad, esto del terrorismo o del caso golpe son narrativas que construye, ¿no?, el Estado para, en alguna medida, digamos, ejercer el dominio sobre la sociedad. Entonces, estas narrativas se construyen, como por ejemplo lo del caso del Hotel de las Américas o el caso terrorismo, se ha construido en dos elementos básicos, ¿no?, que se podía producir un magnicidio y la división del país, y ellos supuestamente hubieran defendido la integridad del país y obviamente la vida de los mandatarios de ese momento. Pero si nos remitimos a estas teorías que han sido ya, digamos, superados históricamente, esto de eliminar a los líderes no ha dado resultados, y todos deben conocer la cuestión de Italia sobre las Brigadas Rojas, que ha sido uno de los propulsores, uno de los ideólogos, Toni Negri, donde eliminando, digamos, a mandatarios podían, digamos, cambiar la realidad. Y no es así. Hemos visto, por ejemplo, en el narcotráfico. Por ejemplo, podemos hacer desaparecer al Chapo Guzmán, pero no desaparece el narcotráfico, ¿no? Más bien vienen otros líderes más radicales, aún más tenebrosos. Entonces tampoco es así. La cuestión de la división del país, en realidad, no solamente estaba la división entre el Oriente y el Occidente, sino también estaba lo que desde las ideologías que los indigenistas estaban practicando, las dos Bolivias. Había dos Bolivias, una de los casos de los originarios, entonces, o una división, digamos, entre lo que es la ciudad y el campo. Es decir, hay varias divisiones, ¿no?, que existen en Bolivia y aún perviven. Pero remitiéndonos ahora, digamos, si esto, digamos, obedece a una persecución política, yo creo que no obedece precisamente a una cuestión de una persecución política. Por ejemplo, la cuestión del litio. La cuestión del litio ha llegado a una cuestión prácticamente, digamos, insostenible para el gobierno. No se olviden que inclusive la cuestión del gas ha permitido estas políticas, lo que se ha llamado el progresismo. ¿Qué es el progresismo en realidad? El progresismo es dar derechos o crear derechos. Estos estados de bienestar que existen en Europa, que funcionan en base a una economía, lo están adaptando, digamos, a los países latinoamericanos, pero que esto tenía que tener este sostén, por ejemplo, del gas, y que ellos, el movimiento al socialismo en concreto, han visto que iba a sustituir el litio. Y hoy hemos visto que es un completo fracaso. Entonces es inevitable la caída del movimiento al socialismo, porque no tiene para solventar ese estado de bienestar o ese estado progresista de crear derecho y dar derechos. Entonces, no es una persecución política,
es cómo iban a disfrazar este fracaso político en la cuestión del litio. Entonces, hasta ahora se habla mucho de persecución política, de que se los están haciendo, pero yo veo que el señor Evo Morales tiene un movimiento nacional como ninguno, va de aquí a allá, hace sus reuniones, le dice lo que le viene en gana al gobierno, y el gobierno no hace absolutamente nada, ¿no? Inclusive del caso del terrorismo tampoco viene avanzando como debería haber avanzado. Si realmente nos remitiríamos, y lo que ha dicho aquí el doctor sobre las cuestiones de las investigaciones, con todo lo que él ha dictamentado, cómo debería ser una investigación, en absolutamente se ha avanzado en nada. Y seguramente va a quedar ahí, más creo como un aspecto distraccionista de entretenimiento para la población, pero que en el fondo no existe nada en serio. Entonces yo no creo que exista una persecución política. Yo entiendo que el movimiento al socialismo, y yo me he de remitir al análisis que ha hecho el señor Laruta de la Ciudad de La Paz, que por debajo existen varias cartas por debajo, ¿no?, que se están dando, y en algún momento va a surgir un movimiento al socialismo, ¿no ve?, completamente unido, ¿no?, para quedarse en el poder. Entonces, inclusive la carta póstuma que ha emitido este señor, si no me equivoco, es Montero, ¿no? Exgerente. ¿No ve? El exgerente. El exgerente, es claro, él mismo lo describe, es para tapar el fracaso. Él lo está diciendo. Y si nos remitimos a la política del litio, por ejemplo, hemos visto que esa cuestión de la evaporización que había planteado Evo Morales no ha dado resultados, y que esta otra posibilidad que ha metido también el gobierno de ACE no ha dado resultados, y hoy en día estamos en cero. Entonces, esto es una fatalidad para el pueblo boliviano, y obviamente que de alguna medida tienen que hacer estas cuestiones. Y no se olviden, y también ha corrido en las redes, ¿no?, de importantes analistas, en el sentido de que casualmente todos estos fracasos terminan con la muerte y se resuelve todo. Tenemos el caso del Banco Fácil, ¿no ve?, del señor Teodoro Kolodro, ¿no?, que como en Rusia también, ¿no?, o sea, esto también pasa en Rusia. Aquí el señor Kenny nos va a dar seguro una cátedra sobre eso, donde hay muertes extrañas, ¿no?, que mueren con resbalón, se tiran del parecen, bueno, unas muertes extrañas completamente, ¿no?, que en términos racionales no se pueden aceptar. Pero en Bolivia se da. A ese testigo de la ABC, por ejemplo, en Estados Unidos, ha muerto, también ha dejado un video antes de su muerte. Ahora este señor se muere, dice que no se ha suicidado, que ha muerto de otra cosa, pero sucede que aparece en un horario de las 4 de la mañana una carta póstuma que él mismo hace correr, ¿no?, y donde lo responsabiliza al gobierno de Arce. Bueno, pero ahora miren los aparatos del Ministerio Público y de Investigación, dice que es una muerte natural, o algo por el estilo. Entonces no hay esa persecución política, es un show que trata de, digamos, en alguna medida distraer para tapar todo ese fracaso político. Y en lo concreto, por ejemplo, como tú decías, si va a haber alguna posibilidad de que Evo Morales sea afectado, yo creo que no va a ser afectado por esta situación de esta cuestión del terrorismo, del caso del Hotel de las Américas, no va a ser afectado en nada. Ellos van a ver sus cálculos políticos, y en algún momento han de ver que efectivamente Arce no tiene la posibilidad de garantizar el poder, probablemente lo han de habilitar a Evo Morales, ¿no?, para que vaya de candidato, o finalmente lo que ya todos están pensando, ¿no?, primero que las elecciones judiciales no se van a realizar, eso ya es un hecho. Anticipadamente, inclusive ya lo han dicho que va a ser el 2027 las elecciones a las judiciales, y también se van a postergar las elecciones nacionales hasta el 2027, ¿no?, algo por el estilo están manejando, y ellos mismos lo han manifestado, hasta cuando Arce pueda ganar, ¿no? Entonces, estas cosas se están dando, y estas otras definitivamente están haciendo para un poco, digamos,
justificar los razonamientos de por qué sus políticas no están dando, digamos, resultados hasta el presente. Es así, doctor Freddy San Millán. Doctor Ronald, cuando usted mencionaba, ¿no?, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante este informe, recomienda al Estado boliviano, puede aceptar el Estado, puede rechazar. En caso de que se rechace, usted nos indicaba que esto va a la Corte, ¿no?, que yo creo que ya es una situación ya definitiva para ya enjuiciar, ¿no?, también a los responsables. Aquí, ¿cuál sería el caso en este escenario, la situación de Evo Morales en la Corte Interamericana? Es que dependiendo, ¿no? Quiero puntualizar algunos elementos. No, la Corte lo que hace es valorar la conducta del Estado en bloque, ¿no? Hay un caso muy lindo que es el caso Gelman versus Uruguay, porque de rato en rato los estados suelen hacer algo que se llama instrumentalizar los derechos. Bien lo decía aquí el colega, el Estado a veces quiere, a veces no quiere. Estados Unidos, Nicaragua, Israel, no, de rato en rato hacen lo que se les da la gana y parece que no existiera ningún margen de límite para ellos, ¿no? Pero bueno, siempre se entiende que el derecho internacional y las relaciones en ese entorno terminan siendo siempre relaciones de poder, ¿no? Lastimosamente, por cómo está construido el sistema internacional, mientras sigan habiendo 5 miembros permanentes en el Consejo de Seguridad, el derecho internacional no va a funcionar como uno esperaría, ¿no? Y eso lo estamos notando en estos momentos. Pero punto aparte con eso, ¿no? Entonces, la Corte o el sistema interamericano recae sobre la conducta del Estado, ¿no? Por eso, como les decía, los Estados tienden a querer instrumentalizar este sistema, los derechos humanos, específicamente con fines políticos. Entonces, ahora, algunos elementos previos. Primero, sí, cuando usted refería y decía hay que reflexionar sobre este informe, sí. ¿Por qué? Porque cuando un caso sale al sistema interamericano, no hay nada de qué enorgullecerse, más bien es un fracaso del Estado en el deber, en la obligación que éste tiene de garantizar los derechos humanos, a quien sea. Entonces, primer elemento. Segundo elemento, como les decía, los estados deciden obligarse al derecho internacional, en este caso también al derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, cada estado define el margen de obligación que tiene. Por ejemplo, Bolivia tiene un margen de obligación bastante fuerte, tiene un vínculo bastante fuerte, por ejemplo, con el sistema interamericano. Así lo refleja el artículo 13, el artículo 256 y el artículo 410 de la Constitución. Además, recuerdo que en esta sentencia, la 8417, respecto de la reelección indefinida, no me voy a hacer referencia al parámetro interpretativo que ha sido muy malintencionado, pero por ejemplo en los fundamentos, ¿no?, que utiliza el tribunal, dice, ¿no?, este sistema interamericano es supranacional, por tanto el Estado está en una posición siempre de respetar y cumplir lo que éste diga, ¿no? Entonces, ¿eso para qué me sirve? Precisamente para que cuando usted hace referencia, cuando exista una posible o futura sentencia de la Corte Interamericana, el Estado lo que tiene que hacer, a partir de esos compromisos que él mismo va adquiriendo y va perfeccionando, va a tener que cumplir. Ahora, no, la idea, lo primordial de esta posibilidad es que el Estado haga las averiguaciones. Por ejemplo, no se ha investigado cómo ha fallecido este señor Dyer. No, el informe dice que lo han ejecutado, pero el Estado, por ejemplo, hasta ahora no ha iniciado ninguna investigación para saber realmente en qué condiciones ha fallecido. Lo único que se sabe es que ha habido fuego cruzado y ella ha fallecido, pero los peritajes posteriores han revelado otra situación. Entonces, eso es lo que hay que esperar un poco en ese contexto. Ahora, si nos procuramos preguntar respecto de la situación del señor Morales como tal, como en ese entonces jefe de gobierno, como en ese entonces presidente del Estado representante, de rato en rato lo que determinan las sentencias de la Corte Interamericana suelen apuntar más a medidas de reparación. Si bien en este caso la dinámica es que se investigue, eso ya va a depender del Estado, ¿no? Y habrá que medirlo mucho al
a la coyuntura política del momento, lastimosamente, ¿no? Ahora, como yo puedo asegurar o afirmar que ahora en las condiciones actuales, solo con este informe de fondo de la comisión, el señor Evo Morales formalmente no tiene mucho de qué preocuparse, salvo que el Estado decide efectivamente iniciar estos procesos de investigación, que entiendo que no lo ha hecho formalmente. Entonces, pero si sale a posteriori una sentencia de la Corte Interamericana, ahí sí ya habría un poco en ese nivel, el señor Evo Morales, García Linera, todo el estamento tendría ya que preocuparse, ¿no? Pero además ahí el Estado, que pocas veces se ha estado enfrentando a este tipo de casos tan complejos, ¿no? Porque generalmente eran particulares contra el Estado y no tenían esta connotancia, o por lo menos varias de las víctimas de la dictadura, pero ahí el Estado generalmente hacía reparaciones. Uno de los problemas básicos que tiene el Estado es que, por ejemplo, el artículo 111 de la Constitución dice: cuando existan vulneraciones de derechos, las víctimas tienen el derecho de reparación, y cuando esas vulneraciones significan al Estado gasto económico, o sea que el Estado pague, el Estado tiene el derecho de realizar la acción de repetición contra todos los involucrados. Pero hasta ahora tampoco hay nada claro de cuántas veces el Estado ha realizado una acción de repetición. Eso habría que preguntarle a la Procuraduría, ¿no? El Estado se ha pagado, es verdad, la Corte determina, ¿no?, montos de indemnización simbólica, 60.000, 70.000 dólares por caso, ¿no? El Estado paga eso, ¿no?, mediante decreto supremo determina, ¿no?, la transferencia de recursos, pero hasta ahora no queda muy claro qué procesos o cuántos procesos de acción de repetición ha desarrollado el Estado. Entonces eso es como una primera parte, es la parte como que más sencilla, recuperar los recursos del Estado por lo que se ha pagado. La otra más complicada es realmente generar espacios de investigación, porque eso, entiendo, implicaría más adelante hacer incluso modificaciones legislativas, principalmente por el tema de prescripción, ¿no? Y ahí se tendría que contraposicionar cuál es la posición del Estado respecto al sistema interamericano, ¿no? Pero de nuevo, los Estados han tenido una conducta muy instrumentalizada respecto del sistema interamericano, eso también es verdad, y además que nuestro Estado tiene serios problemas con el tema de la independencia judicial. Entonces, en algún momento, difícil que se garantice, como bien decía aquí el doctor, difícil que se garantice una investigación imparcial e independiente. ¿Por qué? Porque al Estado ya varias veces le han hecho notar al Estado boliviano informes de la Comisión Interamericana. La última visita in loco, que fue el 2023, taxativamente dicho, no hay independencia judicial en Bolivia, ¿no? El informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas del 2019 respecto de los hechos que sucedieron post elecciones ha dicho, no hay independencia judicial. El último examen periódico universal del 2019 con resultados emitidos en el 2020 del análisis de los expertos han dicho, no hay independencia judicial. Entonces Bolivia no es un Estado que esté en condiciones de realizar una investigación adecuada, ¿no? Y precisamente por eso, por un fenómeno que el profesor Gargarella decía y definía como que no se trata de que el poder sea invasivo, se trata de que quienes están en estos, Fiscalía, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, son propensos a dejarse manipular por el poder. Que él decía, eso es muy distinto a que el Estado venga o el Poder Ejecutivo venga y te agarre como títere, pero es distinto al diciendo, en los Estados latinoamericanos pasa algo distinto, las instituciones del Estado están como que predispuestas a ese sometimiento, ¿no? Entonces ya hay una predisposición natural de todas nuestras instituciones a someterse al poder de turno, y lo hemos vivido en la gestión Áñez, ¿no? Ha habido un cambio así totalmente diferencial de quienes entonces eran los investigados, los imputados, ¿no?, los con órdenes de aprehensión. Vuelve el señor Arce al poder, el movimiento al socialismo, y ahí también ese giro. Entonces aquí hay un problema mucho más estructural que tiene que ver primero con, creo que, garantizar la estructura funcional del Estado, lo que dice el artículo 12 de la Constitución, esa separación de funciones, ¿no?, que órgano legislativo, ejecutivo, judicial, electoral, incluso las funciones, Contraloría, Procuraduría, Defensoría y Ministerio del Pueblo, que en su conjunto hacen la separación de funciones del Estado, puedan volver a tener esos criterios de independencia. Y de hecho, ya avisoramos que, por ejemplo, las elecciones judiciales tampoco van a garantizar esa situación. Entonces, difícil que estos informes, por más recomendativos o por más vinculantes que sean al final, no van a terminar materializándose como uno esperaba, y eso no es tanto culpa del sistema internacional. ¿Por qué? Porque es un sistema complementario, subsidiario. El derecho internacional en general no es supranacional, sino es en función a la voluntad del Estado. Entonces, dependiendo cómo el Estado se comporte, el derecho internacional puede intervenir o no. Dicho de otro modo, el Estado define cómo se relaciona con el derecho internacional, ¿no? Entonces no hay alguien que le diga al Estado tienes que comportarte así, así, más allá de las presiones a las que esté sometida políticamente el Estado o económicamente, el Estado es totalmente soberano. Bolivia en teoría tiene un buen comportamiento,
pero siempre está al calor de la temporada política del momento, ¿no? Obviamente, es como decir, y con eso cierro, es como decir, si en el 2025, cuando ya se salga esta sentencia de la Corte Interamericana, está un gobierno o está a la cabeza del Estado un gobierno que sea distinto al movimiento del socialismo, tenga por seguro que van a procesar a todos, ¿no? Pero si va a entrar un gobierno más afín al arevista o al anarquista, van a tener sus reparos, porque precisamente es el problema del Estado, es un problema de institucionalidad, ¿no? Que no estamos pudiendo superar. Eso. Sí, la verdad parece que estuviéramos viviendo el gobierno de los jueces, ¿no? Donde aquí el Poder Judicial es el que define, ¿no?, la situación en el escenario político. Doctor Ronald. Perdón, modestia aparte. Más que porque es interesante la arquitectura del Estado, por eso hay autores que dicen neoconstitucionalismo, ¿no? Aunque con varias críticas, aunque jurisprudencia del tribunal ha dicho somos un Estado neoconstitucionalista. ¿Por qué? Porque le encomendamos a la justicia constitucional, por tanto al Tribunal Constitucional, la garantía de los derechos fundamentales y la supremacía de la Constitución. Entonces sí estamos en esa lógica de los gobiernos de los jueces, pero ¿quién ejerce esa lógica del gobierno de los jueces? El Tribunal Constitucional Plurinacional, porque no es parte de la estructura formal del órgano judicial, sino es un estamento aparte, y a través de las competencias que le han determinado esto que se entiende como control de constitucionalidad plural, literalmente el Tribunal Constitucional puede definir todo. Es en términos de un colega mío, Luis Inarra, que él decía, ¿no?, quien tiene la última palabra en este país al final de cuentas es el Tribunal Constitucional. Entonces, tienes el control del Tribunal Constitucional, puedes hacer varias maniobras dentro del escenario. ¿Por qué? Porque él controla derechos, él controla el tema normativo y él define conflictos entre competencias de todos los órganos del Estado, ¿no? Y creo que este es el problema de fondo que estamos atravesando Bolivia a través de la condición política del Estado. Existen dos paradigmas, el garantismo y el gobierno de los jueces. Y más o menos que se mezcla esto, porque efectivamente en el gobierno de los jueces, que es el Command Lab, donde está en Estados Unidos, en Inglaterra, esos tribunales de justicia pueden crear derechos, pueden legislar, pero en un gobierno garantista no, es casi positivista. Claro. Tienes que remitirte a lo que está normado. Pero en Bolivia parece que estamos con un cuerpo de dos cabezas, donde hay un tribunal constitucional que se está constituyendo en un poder suprapoder, por encima de todos los poderes. Y ni siquiera ni la sala plena, sino dos personas, porque le han quitado toda su funcionalidad al órgano legislativo. En estos momentos ese órgano no tiene razón de ser. Y están felices los diputados, senadores, están felices sin que se les haya quitado, porque dicen nos han quitado y bueno, no es nuestra culpa, y están ahí. Entonces esto tenemos que resolver, porque aparentemente esto tiene un problema, digamos, solamente político, pero si revisamos las sentencias, tiene una consecuencia y una extensión a todos los ciudadanos. A todos los ciudadanos. Entonces, este Tribunal Constitucional absolutamente no garantiza justicia y obviamente menos los derechos humanos. Tenemos la cuestión de la rebeldía, que hasta ahora no ha sido resuelto. Tenemos la cuestión de las prescripciones, que no han sido resueltos hasta ahora. Es decir, existe en la agenda una serie de temas que no han sido resueltos, que subjetivamente, arbitrariamente, lo puede resolver el Tribunal Constitucional dependiendo de los intereses particulares que se les llegue. Por ejemplo, una lección que nos ha dado estos días este tribunal autoprorrogado, la cuestión de las tierras con el señor Marinkovic, ¿no? Ha salido una sentencia a su favor, contraviniendo la ley del INRA, pero ¿quién dice algo? Absolutamente nadie. Como ha dicho, estamos en un neoconstitucionalismo que se ha vuelto básicamente del estilo marxista. Aquí manda la correlación de fuerzas, ¿no? O como ha dicho Marx, ¿quién está en el poder? Hace derecho. Es lo que define. Ya no define el derecho, lo que ha pensado Kelsen, lo que han pensado Alexios, donde haya un poder realmente que tenga un sentido de justicia, de equilibrio, de propósito. No, aquí no. Aquí es la correlación de fuerzas. Se define, listo. Y tan es así, por ejemplo, que probablemente este Tribunal Constitucional lo mantengan, así como en Nicaragua, donde van a salir fallos
completamente dispares. Entonces, este es un tema a futuro que tenemos que encararlo, y bien que lo ha tocado aquí el doctor, para que en definitiva llevemos esto a la discusión, a la población, y no nos dejemos de distraer en la pelea del MAS. Así es, doctor Fritz Millán. Gracias a la gestoría pública, politólogos ofrecen sus servicios. Volvemos. Gestoría Pública Politi Consultores ofrece sus servicios en elaboración, aprobación, seguimiento y licitación de proyectos de desarrollo urbano, redes de agua y alcantarillado, luz, empedrado, tinglados, escalinatas y muros de contención de las organizaciones sociales, OTBs, sindicatos agrarios y campesinos. Seguimiento y control social a los proyectos de desarrollo urbano. Resolución de conflictos sociales. Estamos ubicados en la plaza principal 14 de septiembre, Galería del Gadillo, acera este, primer piso, oficina 19. Gestoría Pública Politi Consultores ofrece sus servicios en elaboración de planimetrías y planos sectoriales para ingreso a la mancha urbana, trámite de obtención de personerías jurídicas, actualización de estatutos orgánicos, reglamentos internos de OTBs, sindicatos agrarios, campesinos y organizaciones de la sociedad civil, trámites en general de gestión pública. Estamos ubicados en la plaza principal 14 de septiembre, Galería del Gadillo, acera este, primer piso, oficina 19. Seguimos con el programa Debate Ciudadano, tratando el tema del Hotel Las Américas y la situación jurídica y política de Evo Morales, ya pero aclarándonos muy bien aquí con realmente expertos que están tratando la materia desde el derecho internacional, pero también estamos con el colega Kenny Pérez. Kenny, ¿cuál es, para ir sacando conclusiones desde el caso, ¿no?, del Hotel Las Américas, cómo ves el tema de la situación nacional, ¿no?, que se viene hoy en día desarrollando, y también lo que ha pasado con el exgerente, ¿no?, que uno lamenta que por temas de situaciones políticas siempre se termine, ¿no?, en este tipo de ocasiones? ¿Cuál es tu valoración política, Kenny? Yo quisiera que más que todo se reflexione sobre lo que es, volviendo al caso de terrorismo, ¿no?, las razones por las cuales se ocurrió este hecho, ¿no? Esta idea del Oriente, ¿no?, de Santa Cruz, de generar este separatismo, ¿no? Yo creo que hay, ¿no?, estos grupos de poder allá. Yo estaba viendo anoche una entrevista de este Raimi Ferreira, ¿no?, que escribió un libro sobre estas logias, ¿no?, y él describe, ¿no?, estos grupos de poder que controlan, ¿no?, las instituciones políticas, comités cívicos, colegios de profesionales y demás, ¿no?, y en cierta medida controlan también los gobiernos de turno, ¿no? Yo me quiero referir al caso específicamente de Yanine Áñez, ¿no?, porque este proceso contra el caso de terrorismo se detuvo durante el gobierno de Yanine Áñez, ¿no? Entonces ahí se puede ver la influencia, ¿no?, de toda esta gente sobre los gobernantes y sobre el poder del sistema de justicia en el país, ¿no? Esta arremetida terrorista, entre comillas, tiene dos versiones, ¿no? Por un lado están a los que supuestamente se ha hecho la persecución política. Ellos dicen, ¿no?, que esto fue preparado por la inteligencia cubana, inteligencia venezolana, ¿no? Ahí estamos escuchando a Gary Prado, ¿no? Después tenemos la otra facción, ¿no?, al otro lado, que es el gobierno, ¿no?, Álvaro García Linera, Evo Morales, ¿no?, que ellos actuaron para defender a la patria, ¿no?
hecho terrorista, terrorismo doméstico, yo lo llamaría así, ¿no? Porque fue hecho por bolivianos, ¿no? Supuestamente. Tal vez sea una premonición, ¿no? A futuro lo que pueda ocurrir en el país, más que todo con la relación con el Oriente, ¿no? Porque yo estaba analizando, ¿no?, estos grupos de poder allá, y ellos hablan de lo que es la nación Camba, incluso, ¿no? Nación Camba, y creo que este afán de desligarse, de desmembramiento, ¿no?, del Estado boliviano va a continuar, no se va a detener, ¿no? Incluso después de las autonomías, incluso federalismo, no se van a detener, ¿no?, hasta conseguir la independencia, ¿no? Eso yo noté. Yo estaba viendo, ¿no?, entrevistas a estos señores, de los activistas, ¿no?, los gestores de esta nación Camba, ¿no?, que tienen estas intenciones separatistas, ¿no?, y tienen criterios étnicos, raciales, ¿no?, para su motivación, ¿no? Incluso yo estaba escuchando esta entrevista a este señor que se llama Rolando Zurich, es el encargado, ¿no?, secretario ejecutivo de este proyecto de la Nación Camba. Cuando estaba hablando con el entrevistador, le dijo, ¿no?, este es espacio vital, dijo él, ¿no? Yo dije, espacio vital, ¿dónde escuché eso antes? Y eso de espacio vital es de la ideología nazi, ¿no? Hitler tenía sus argumentos, ¿no?, para ocupar los países con ese concepto, ¿no?, de espacio vital. Entonces se puede advertir una influencia de esa ideología, ¿no?, en el Oriente, ¿no?, en esos grupos radicales, ¿no? Y como les digo, este caso de terrorismo es simplemente, yo diría, un inicio de lo que va a venir a futuro, porque este afán separatista está vigente, ¿no? Y a mí, yo quisiera parafrasear a Jaime Ferreira, ¿no?, cuando dijo él, ¿no?, de que el Oriente, Santa Cruz, si bien es en lo económico, es un poder económico, pero en el aspecto político no tiene esa madurez, no genera líderes que tengan la capacidad para integrar al resto del país y generar un proyecto político a nivel nacional, ¿no? Para Jaime todos son líderes que más que todo son una especie como bravucones, ¿no? Quien grita más fuerte, quien desafía al Estado y demás, ¿no? No tienen esa clase política que tiene una clase política que sepa lidiar el contexto nacional, ¿no? Eso se me quedó, ¿no? Porque al final de todo esto, ahorita nos estamos solo enfocando en lo qué puede hacer esto en contra de Evo Morales, ¿no? Ahorita el enfoque es en eso nomás. Pero no vamos al origen de la situación, ¿no? Que este grupo se articuló, deviene de todo ese grupo de poder del Oriente, ¿no? Entonces, incluso creo que no sé si me equivoco, si se aperturaría el caso, se tenía que investigar a ellos también, ¿no? No solo a Evo Morales, ¿no? Así es, colega Kenny Pérez. Doctor Ronald Durán, creo que nos hemos olvidado del ex fiscal Marcelo Sosa, que se encuentra en el Brasil, ya debe ser unos 14 años que está con asilo. En caso de que se realice no el juicio de responsabilidad de Evo Morales en el país, ¿cuál fuera el procedimiento o cómo se pudiera convocar como testigo clave al ex fiscal Marcelo Sosa a nuestro país? ¿Cómo se desarrollaría ese procedimiento? ¿Cómo se trabaja desde el derecho internacional? Bueno, a ver, primero hay que aclarar brevemente que el derecho de asilo es una facultad que tiene cualquier persona que se entienda como que su vida está en peligro, su libertad, por temas relacionados con aspectos políticos, ¿no? Persecución política. Entonces yo puedo solicitar ese derecho ante el espacio territorial de un Estado o ante el escenario diplomático, o sea, una embajada, en el caso del ex senador
Pinto, por ejemplo, si no estoy mal, que estuvo 2 años casi en la Embajada de Brasil, ¿no? Bajo esa condición. Y eso confiere ciertas posibilidades, principalmente de protección, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona ingresa en esta protección del derecho de asilo cuando entiende que no hay las garantías judiciales en su estado para que pueda afrontar los procesos o el peligro de que se lo pueda procesar o perseguir judicialmente. Entonces el Estado ahí tiene, esto se basa en un principio, el Estado asilante, en este caso Brasil, tiene lo que se conoce como, o basa el derecho de asilo bajo lo que se conoce como el principio de no devolución. ¿De acuerdo? Entonces ese es uno de los elementos, por eso se puede solicitar extradición, se puede solicitar cooperación judicial, etcétera, dependiendo del entorno, pero ese principio protege el derecho de asilo. Entonces tanto la persona como el Estado asilante pueden de algún modo definir o calificar, dependiendo si en un estado existe las garantías judiciales para que una persona retorne. En este caso, el señor Sosa, en una eventual investigación donde debiera ser convocado, dependiendo también esto mucho, él puede decidir, ¿no?, si seguir en esa condición de asilo o determinar si en Bolivia existen o no las garantías jurisdiccionales para que él pueda retornar, ¿no? El problema con Bolivia es que las últimas sentencias que ha tenido en el escenario del sistema interamericano han estado vinculadas casi transversalmente a que Bolivia no tiene este principio o no garantiza la justicia a través de sus instituciones de un modo adecuado. Entonces, ¿qué quiere decir? El Estado está fallando en la administración de justicia, entre comillas, y no está garantizando a sus ciudadanos pues ese acceso como es debido. Dicho de otro modo, ¿en qué se traduce eso? En la desconfianza también que hay internamente respecto de la justicia en general, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, muy poco probable que el señor Sosa, por más que él tenga buena voluntad en su momento, que lo ha dicho y está eso en el informe de la Comisión Interamericana, este señor ha dicho que efectivamente en esa época hubieron torturas, hubieron ejecuciones y que él ha sido presionado por autoridades gubernamentales para buscar culpables o agilizar ese caso y bueno, pues hacer todo lo que se hizo, ¿no? Entonces, eso consta en el informe de la Comisión Interamericana, perdón. Entonces, dependerá de nuevo mucho de las circunstancias y de las condiciones en las cuales el país se encuentre para garantizar una investigación adecuada, que creo que ahí ese también es un problema de fondo. Bolivia no está en condiciones de garantizar una investigación adecuada, ¿no? Entonces, y a partir de eso, pues difícilmente este señor va a querer romper ese vínculo que tiene con Brasil respecto de estar en condición de asilado, ¿no? Entonces, esa sería una respuesta, creo, a la cuestionante. Ahora no sé si se me permite entrar en este espacio de conclusiones respecto a la temática, ¿no? Entonces, desde la perspectiva para la cual se me ha convocado, ¿no?, que es esa revisión, esa descripción desde lo que significa el derecho internacional, primero, ¿qué concluyo? Es necesario que socialicemos más lo que es el sistema interamericano, ¿no? El manejo de términos, las actividades que realiza, los resultados, ¿no?, la relación de Bolivia con este sistema interamericano. ¿Por qué? Porque de rato en rato hay cierto desconocimiento, ¿no?, y ahí se generan confusiones. Se ha escuchado decir a representantes estatales, por ejemplo, decir, no, ese sistema no es vinculante para el Estado, no, las sentencias no son obligatorias, no, las opiniones consultivas no generan ningún vínculo para el Estado, cuando el Estado así lo ha definido en la Constitución, en las sentencias constitucionales, que el Estado sí está fuertemente vinculado al sistema interamericano. Entonces, hay que dialogar, hay que diferenciar siempre la comisión, la corte, su función contenciosa, consultiva, el deber de promoción, de investigación de la comisión. Entonces es un punto clave, ¿no? Porque a partir de eso, medios de comunicación sobre todo, se estaba manejando de manera errónea, por ejemplo, este informe, ¿no? De rato en rato lo han manejado como vinculante, de rato en rato lo han manejado como simplemente una serie de recomendaciones u observaciones, o en algunos casos medios, por ejemplo, afines al gobierno en su momento, decían, no, este informe no tiene ningún valor jurídico para el Estado,
¿no? Entonces ese hilo conductor de coherencia del conocimiento de este sistema pues tiene que ser socializado, no por un tema, no se trata aquí de adoctrinar ni mucho menos, pero es la idea de dialogar, ¿no? Ver qué hace, ver cómo está Bolivia frente a esa situación, y eso permite también una exploración, un análisis un tanto más objetivo. Segundo, considero también que este tipo de casos de las Américas, terrorismo entre comillas, y todo lo que ha sucedido después con la conducta del Estado, denotan esa debilidad estructural en el margen institucional del Estado, ¿no? ¿Y qué significa debilidad institucional? Manipulación de instituciones, ¿no? Por quien está en el poder, ¿no? Entonces, esos aspectos son también los que hay que empezar a trabajar. Tal vez hay que pensar en modos y maneras de cómo elegir a nuestros asambleístas, a nuestros diputados, a nuestras autoridades judiciales. Algo que siempre me ha llamado la atención es, por ejemplo, que nosotros no votamos por nuestros senadores, ¿no? Estos se derivan proporcionalmente de los votos que obtiene el candidato a la presidencia. Entonces, por ejemplo, ese esquema debería cambiarse. ¿Por qué? Porque los senadores son representantes. Entonces, que no existe un voto directo por ellos, porque además solo son 4 por departamento, llama la atención y empieza a desestructurar el Estado, ¿no? Entonces, se habla mucho, ¿no?, de reformar la Constitución, no reformar la Constitución, abrir la Constitución, como dicen, para intentar cambiar estas situaciones, pero entiendo que no va tanto por esa vía, ¿no? Porque al final, cuando uno abre demasiado la Constitución, se pierde esa seguridad jurídica constitucional que esta debería permitir a los habitantes, ¿no? Y por último, quisiera tocar un tema un punto para cerrar que tocaba aquí nuestro colega Kenny, que es relacionado, ¿no?, al tema de los regionalismos y el tema de los federalismos o los intentos siempre que hay detrás. A mí me llama la atención eso. ¿Por qué? Porque Bolivia, ¿no?, ha establecido un marco jurídico bastante interesante donde lo que prioriza es el principio de unidad, ¿no? Y ese principio de unidad lo ha garantizado como la unidad administrativa y la unidad territorial, ¿no? Por ejemplo, alguien decía, ¿no?, ya vámonos al federalismo, pero iremos al referéndum. No, porque hay filtros y frenos, ¿no? Por ejemplo, ni el modelo con autonomías, porque no somos un Estado autonómico, somos un Estado con autonomías. El primer principio del modelo con autonomías es la unidad. O sea, ¿qué significa? Autonomía no significa que ni siquiera el modelo como tal es una especie de tránsito o es una especie de paso al federalismo u otro modelo, sino se respeta la soberanía territorial del Estado y la unidad de gestión y administración, ¿no? Otros elementos más, afectar a la unidad del Estado constituye delito de traición a la patria, está por el artículo 124-125 de la Constitución. No, otro elemento, no se puede llevar a referéndum temas relacionados con la unidad del Estado, ¿no? Ni siquiera las famosas competencias de las autonomías. Entonces, ahí el Estado, creo que complementando, y esto tal vez espero no estar disociando mucho la temática, el Estado ahí, por ejemplo, se ha protegido a través de la Constitución para que las autonomías tengan un límite bien marcado por el Estado y que institucionalmente no se pueda sobrepasar ese límite que el Estado ha establecido. No, eso por otro lado, que creo que también está un poco relacionado con la temática. Entonces habrá que repensar también de qué tratan las autonomías, porque entiendo que sigue siendo la visión de algunas regiones, pues está en una situación federal o naciones como tal, entonces, pero el Estado actualmente tiene varios frenos al respecto. No, eso es lo que puedo comentar. Muchas gracias. Es así, doctor Ronald Durán. Doctor Fred San Millán, ¿cuáles fueron las conclusiones de la discusión, ¿no?, que hemos tenido el día de hoy? A ver, un primer punto que tiene que ver con esto del grupo de las Américas, o el grupo terrorista, y que en esta última participación se ha centrado en la cuestión del regionalismo o que exista esta latente percepción de la división del país. Debemos decir que esto obedece no porque sea una cuestión racial, no porque sean fascistas, no, de ninguna manera. De hecho, España no hace mucho ha vivido también una cuestión similar, pero yendo al fondo de por qué, digamos, Cataluña quiere no disociarse o separarse de España, todo es por una situación elemental. Esa región es rica, es la que más produce o la que genera mayor rentabilidad.
Y como que en Bolivia se está dando algo parecido. Es decir, el poder económico en estos momentos, ante el fracaso del gas, ante el fracaso del litio, ante, digamos, la relativización de la cuestión de la minería, que antes era importante a la minería, hoy Santa Cruz vuelve a tomar un peso económico. Entonces, ¿qué decían los cataluñas? O en China también. ¿Será justo que un departamento pujante, un departamento que aporta, digamos, al Producto Interno Bruto en un 40-50%, cargue a otros departamentos supuestamente pobres? Entonces, estos temas se van a volver a reposicionar. Tan es así que inclusive en estas cuestiones, por ejemplo, del censo que se ha dado, es posible que inclusive llegue hasta los 5 millones Santa Cruz. Y Cochabamba disminuye. Estamos a esta situación, está disminuyendo Cochabamba en su población. Se están yendo. Pero es culpa de los cruceños, es culpa de sus logias. ¿De quién es culpa de eso? Es de nuestras autoridades departamentales. Es de nuestras autoridades departamentales. Y tenemos, por ejemplo, dos gobernadores que prácticamente no hacen nada por el departamento, absolutamente nada. ¿Y cómo quieren que al día de mañana los cruceños, un cochabambino, se vaya a Santa Cruz y diga, bueno, finalmente yo aquí trabajo, produzco, aporto al Producto Interno Bruto, y Cochabamba yo tengo que mantener a toda una cúpula de ociosos en la Asamblea Departamental? Entonces van a haber cuestionamientos de esa naturaleza. Entonces puede volver a ver esta situación de una división del país, pero por otras situaciones económicas que el nivel central tiene que saberlo resolver, porque es insostenible ya de que se mantenga el occidente, todo el poder político tiene nomás que en alguna medida acceder y dar una cuestión política al oriente y respetar básicamente en algo su sistema productivo. El segundo tema que tú me decías es qué lecciones tiene, digamos, el interés que venga el señor, digamos, el exfiscal Sosa. Depende para qué va a venir. ¿Para qué va a venir? ¿Y quién lo va a traer? Porque en esta investigación es quiénes han intervenido, ¿no? ¿Quiénes han sido los beneficiarios de esa intervención? ¿Quiénes van a ser los perjudicados de esa intervención que se ha realizado o de las investigaciones? Entonces, de acuerdo a los intereses siempre políticos, a la fuerza política que tenga, el señor Sosa puede ser, digamos, convocado para algo específicamente, ¿no? Pero aquí una de las conclusiones que hemos llegado, casi los tres, ¿no?, es de que en Bolivia, si se espera que existan unas investigaciones justas, unas investigaciones neutrales, es prácticamente nula. Visto desde la perspectiva de Kennedy, donde son intereses políticos los que se cruzan. Aquí el doctor Durán ha señalado que existen limitaciones, ¿no?, desde los mismos entes internacionales, y finalmente a veces tenemos estados que raras veces, digamos, se someten a estos organismos internacionales, más bien negocian, como dicen, ¿no?, su relación, de acuerdo, y como más bien el término o concepto que he utilizado es lo instrumentaliza más bien a los organismos internacionales. Entonces poco o nada se puede esperar, pero en todo esto lo que reina es una gran confusión, y una gran confusión porque casi pocos manejamos el derecho internacional, y no nos estamos hablando solamente de nosotros, de la población o de los docentes que se dedican a este tema, sino de toda la cuestión política, que en su momento ellos, por ejemplo, para, digamos, construir narrativas, dicen, por ejemplo, que esta cuestión del Hotel de las Américas es una cuestión de persecución política a Evo Morales, que en el fondo lo victimizan y lo fortalecen. Sí, en resumidas cuentas tendríamos que ver, ¿no? En realidad nosotros vemos que no va a pasar nada en las investigaciones y tampoco se puede esperar mucho, aún así se hagan estas,
Pero toda esta parafernalia que están lanzando sobre la cuestión de Norteamérica lo fortalece Evo Morales, porque se hace la víctima, que voy a entrar a la cárcel, que me voy a ir, y como un niño caprichoso. Entonces más bien lo fortalece. Entonces a veces yo decía, a veces la persecución política a veces hasta te beneficia. Por ejemplo, Manfred Zesvilla, un beneficiario de la persecución política. ¿Dónde está posicionado ahora? Está como posible candidato. Linera ha dicho, cuidado con Manfred. Entonces, como se verá, hay cosas que hay que relativizar, pero una de las más importantes conclusiones, y que lo ha dicho aquí el doctor de forma clara, cuando ha respondido a la pregunta sobre los detalles del informe de la Corte Interamericana. Una de las grandes reflexiones es que todo nuestro sistema judicial no funciona. Han sacado ese decreto supremo de la 138, violando la Constitución Política del Estado, han sacado normativas para determinar el espacio o el tiempo para la detención preventiva, no han hecho absolutamente caso, nada. Todas estas personas han recurrido al defensor del pueblo, a la asamblea, a todo donde deberían recurrir, en ninguna parte se les ha respondido, ¿no? Entonces nuestra justicia no funciona. ¿Y cómo quieren que en este país no se produzcan feminicidios, violencia, cuando la justicia no funciona? Entonces uno va a, como se dice, a la justicia de su propia mano. ¿Cómo es propia mano? ¿Cómo se dice? De propia mano, ¿no? Es así el texto, de propia mano. Entonces, vean qué tan importante es la justicia. La justicia como derecho regulador de la sociedad. Para mantener el orden social de una sociedad es importante la justicia. Ahí tenemos a Niklas Luhmann, tenemos a varios, ¿no?, que es fundamentalmente cómo mantener el orden social, y este orden social es importante que funcione la justicia. Entonces, no solamente es de que se vayan los autoprorrogados, se queden, de que se lleven a cabo las elecciones, no se lleven a cabo las elecciones, de que se cambie, no se cambie la Constitución, si nosotros no tenemos una mirada crítica en la forma como estamos constituidos como sociedad. Y entonces, una de las conclusiones para mí, la más importante, y creo que en eso sí hemos coincidido los tres, es que efectivamente todo apunta a que la justicia no funciona, de que está altamente instrumentalizada, y en definitiva que ni siquiera los organismos internacionales, como es la Corte Interamericana, va a ser mella en este funcionamiento. Es así, doctor Freddy San Millán. Para despedirnos, colega Kenny Pérez. Sí, esperemos que esta experiencia, el caso Rosa, sirva para el fortalecimiento de las instituciones del Estado y para el progreso del país, ¿no? Gracias. Doctor Ronald. Bueno, muchas gracias por la experiencia, y es bueno siempre tener espacios de diálogo, de debate, de información, y para también traslucir todas estas cosas que de rato en rato la gente, la población no tiene esa información, ¿no?, de primera mano. Y bueno, pues este foro que sirve y que sigue sirviendo para eso, ¿no?, para generar esa conciencia de información, de lectura en la población, ¿no? Gracias por lo demás. Gracias a ti, al doctor Freddy San Millán. Muy agradecido por la invitación, y obviamente también agradecer la participación con quienes he compartido sede esta noche. Los estoy conociendo y me ha parecido muy valioso los aportes y desde su mirada sobre un caso que probablemente muchos no es lo que esperaban, pero en alguna medida nosotros tenemos que decir la verdad, no es lo que a mucha gente le gustaría escuchar. Es así. Bueno, como colegio de politólogos, siempre reflexionando, tratando los temas de coyuntura nacional, y este tema del Hotel Las Américas, y como decían, ¿no?, nuestros panelistas, reflexionar, ¿no?, porque es un país que está siendo vista por el mundo, cómo se maneja nuestro poder judicial. Es así que nos vemos próximo programa el próximo domingo. Gestoría Pública Politi Consultores ofrece sus servicios en elaboración, aprobación, seguimiento y licitación de proyectos de desarrollo urbano, redes de agua y alcantarillado, luz,
empedrado, tinglados, escalinatas y muros de contención de las organizaciones sociales, OTBs, sindicatos agrarios y campesinos. Seguimiento y control social a los proyectos de desarrollo urbano. Resolución de conflictos sociales. Estamos ubicados en la plaza principal 14 de septiembre, Galería del Gadillo, acera este, primer piso, oficina 19. Gestoría Pública, Politic Consultores ofrece sus servicios en elaboración de planimetrías y planos sectoriales para ingreso a la mancha urbana, trámite de obtención de personerías jurídicas, actualización de estatutos orgánicos, reglamentos internos de OTBs, sindicatos agrarios, campesinos y organizaciones de la sociedad civil, trámites en general de gestión pública. Estamos ubicados en la plaza principal 14 de septiembre, Galería del Gadillo, acera este, primer piso, oficina 19. En nuestro mes aniversario, aprovecha la oportunidad.